En esta ocasión vamos a abordar los tipos de diodos que existen. Y la imagen de la derecha vemos la fotografía de un diodo de propósito general de la serie 4001-4007. Ponemos este ejemplo porque es el diodo que probablemente encontremos en la mayoría de las aplicaciones comerciales. Recordemos que el diodo es un dispositivo de dos terminales que está formado por una capa siempre con tipo P y otra del conductor de tipo N, que tiene las terminales del ánodo y del cátodo. La palabra diodo proviene de dos vocablos. Dering, del griego, quiere decir los dos, y odo, la contracción de la palabra hecto. Entonces podemos resumir que el diodo es un componente de dos electrodos. Los diodos que vamos a presentar los podemos ver en esta tabla. Vemos inicialmente en la imagen lo que habíamos visto en el libro propuesto para fuentes de voltaje y también como interruptor. Los diodos de propósito general tienen una apariencia similar de funcionamiento, dijéramos idénticos, a excepción de que estos están diseñados para trabajar con corrientes y voltajes más altos. Por esta razón, las aplicaciones comunes se encuentran en rectificación y fuentes de voltaje también como interruptor, pero para trabajar en un nivel tenemos otro componente comúnmente identificado como los LEDs. Y bueno, es comúnmente encontrado en muchos de los circuitos a diferentes colores. En la aplicación común podemos mencionar es la emisión de luz y no necesariamente es única. En la parte de abajo de la tabla vemos ahora al que se conoce em, como característico, el cual está de color rojizo y la banda no necesariamente siempre tendrá la imagen de que es la que estamos viendo para saber qué tipo de diodo es. Mm, como las aplicaciones de reguladores de voltaje, muy parecidos a los transistores, aunque aquí nuevamente vemos que necesariamente siempre vamos a encontrar la matrícula de especificaciones, también la hoja y de los dos, em, a diferencia del diodo de propósito general, este va a conducir más rápido. También podemos mencionar que la imagen característica que se encuentra de este componente normalmente se encuentra en dos detectores de luz. Y bueno, esta aplicación como es para sensores ópticos, abajo mencionados son dispositivos que no se consideraban, pero se cumple con las características de lo que es un diodo, es tener una unión de dos semiconductores, uno de tipo P y uno de tipo N. También este requisito y su aplicación comúnmente en la conversión de energía solar a energía eléctrica. Finalmente presentamos a diodo láser. La contracción se conoce como un componente nuevamente de dos terminales y que también está formado por una capa de semiconductor tipo P. Y bueno, sabemos que las aplicaciones de este dispositivo también son muy amplias, pues estas terapias y medidos sobre el corte de iluminación, entre otros. Comenzamos con el diodo de propósito general en la parte superior de la imagen de lo que se conoce como un puente de diodos, que es el parámetro que se utiliza para hacer un arreglo. Eh, en la rectificación tiene uno que hacer referencia a lo que uno ve en la imagen y abajo de esta certificación de esto se parte de una señal de corriente alterna que como sabemos identificada a través de una señal de un semiciclo positivo y semiciclo negativo, que hay un cambio de dirección en la corriente de la rectificación y como su nombre del diodo viene porque involucra que se eliminan estas alteraciones en el dispositivo, eh, lo que comúnmente escuchamos como la eliminación de los semiciclos negativos, que resume lo que nos muestra.
es que se evita que la corriente esté cambiando de dirección y por eso se dice que rectifica una señal de corriente alterna. En la parte derecha ya hemos mencionado que la aplicación principal es la rectificación de señales y ya conocemos que es un símbolo tradicional al que vemos en la parte de abajo. Em, los diodos de potencia, como podemos ver en esta imagen, tienen dos características que, si bien son generales, pueden formar diferentes, em, podemos identificar con qué tipo de diodo estamos trabajando. Por ejemplo, el montaje del umbral que presenta en mayor activador del propósito general de potencia por esta situación, podemos trabajar a mayores niveles de corriente o voltaje. Encontramos un disipador de calor en la parte de abajo. Vemos el símbolo característico del diodo de potencia. Realmente es un diodo de propósito general. ¿Qué es lo que vemos en su construcción? Bueno, tal vez que se ha añadido capas P y N. Aparece que la región de arrastre, que es la que permite poder generar mayor corriente a través del dispositivo de la imagen de la derecha, podemos ver dos ejemplos de diodo de potencia, aunque reiteremos que esta situación no necesariamente em, siempre será la misma y podemos encontrar diodos de potencia con características de un diodo de propósito general. Los diodos emisores que es probablemente que los componentes a los cuales conozcamos por las aplicaciones que tiene son la emisión de luz. Sabemos que estos componentes pues emiten luz y emiten una radiación electromagnética cuando entre sus terminales aparece un voltaje, pero ese voltaje de polarización de los LEDs, a diferencia de los de propósito general, tienen un montaje túrbico más bajo del que es importante tener en cuenta para evitar o realizarlos en condiciones de la tabla de la derecha. Vemos los voltajes de umbral para cada LED, su color, que como nos damos cuenta también son mucho más altos en comparación a los de propósito. Eh, Finalmente partiendo a un LED infrarrojo que tiene un voltaje umbral de 1.2, es decir, a donde se va a tener el máximo de su emisión, y tenemos también algún blanco, emisión con un voltaje umbral de 3.6, pues lo que representaría el máximo de su emisión de símbolo característico que podemos ver en la imagen superior derecha, en el que se conoce del 2, pero bueno, el diodo Zener es de un caso general, ya que en un diodo común en la serie de 14001, 14007, se utiliza para aplicaciones de rectificación del voltaje de ruptura. Determina el modelo de diodo, por lo tanto sabemos que ese voltaje es el que provoca en la ruptura, es decir, se descontrola en el nivel de corriente cuando se polariza en inversa. Sin embargo, este diodo eh, o en otro vemos la parte de abajo, en la imagen como vemos por acá también puede tener la apariencia de otros diodos, o el que está acá abajo como unión de potencia nos representa una operación de la ruptura, que en los diodos de propósito general representaría su degradación o el daño del dispositivo. Una de las aplicaciones principales de los diodos es que se encuentra en la regulación de voltaje. Por ejemplo, en la parte de la derecha, abajo podemos observar un circuito muy sencillo. Es una fuente de alimentación, un resistor en serie y una de carga. Como vemos, el diodo eh, se encuentra en paralelo y para la forma de la fuente sabríamos que este está conectado en forma inversa. En el caso del diodo podemos adelantar que es un componente que trabaja en una región y que le va a permitir una regulación de voltaje, lo que podemos ver desde la resistencia de carga variable. Partiendo del divisor de voltaje teniendo en serie, podríamos deducir que el voltaje que va a aparecer en la resistencia de alta carga va a incrementarse en la medida en que la resistencia de carga lo haga o viceversa. Pero la aparición del diodo paralelo con la resistencia de carga nos muestra que el voltaje que aparece en el Zener, bajo ciertas condiciones, se va a ver en la resistencia, aun cuando este varíe, suba
¿Qué es lo que se puede cambiar? Bueno, el nivel de corriente, pero con esta característica de voltaje que aparece en las terminales del resto del canal que va a mantener fijo. La parte superior derecha en sus terminales de ánodo y cátodo tiene inclinaciones que nos permiten identificar el diodo Shaw, que también es un diodo muy importante. Tiene varias características también interesantes. Vemos un símbolo esquemático. Ahora vean con esas limitaciones de los extremos, tiene una variación en comparación al diodo Zener. Sigue siendo un dispositivo de dos terminales. En la imagen centro podemos ver diferentes tipos de diodos. Shoot, lo que nos da a entender que puede tomar la apariencia de un diodo de propósito general o incluso de algún otro componente. En la imagen que tenemos en la derecha podemos ver una recopilación de cuatro diodos que hemos estado abordando, que hemos propuesto de forma general como un símbolo. Es mucho más simple en el caso de los diodos. Ya vimos que esa inclinación que trae vemos en el caso el diodo que aparece en esas flechas que muestra emisión de luz y el que tenemos ahorita en saber dando el diodo, y bueno, definitivamente es uno de los que podemos mencionar. El vidrio está bueno, que a diferencia de todos los que hemos mencionado, este no se forma con dos capas de cemento tipo P y tipo N, sino que se forma de un semiconductor y un metal. Otra característica es que exhibe un menor eh, eh, voltaje a comparación del diodo de silicio. Uno pudiera pensar si este tiene menor voltaje el umbral y en comparación al diodo propuesto general, uno pudiera pensar por qué se usa este, ya que genera una menor disipación de potencia. Bueno, una de las respuestas es tener la siguiente, ya que este cuando se polariza de forma inversa exhibe una corriente de fuga alta en comparación a la de diodo de propósito general, que como ya sabemos también se utiliza como un componente de protección para rebotes de corriente. Otra de las situaciones que podría limitar el uso del diodo y en aplicaciones final es su proceso es más costoso por intercambio de la capa de ese mismo metal. Además, el último parámetro que también es importante mencionar es que se presenta en el último renglón, que tiene un comportamiento lineal más exponencial y lo podemos ver en la imagen de abajo. La línea o la gráfica corresponde al diodo de propósito general. Azul nos representa que después del umbral la corriente se incrementa de forma exponencial, lo que nos permite utilizarlo de manera natural en una aplicación como rectificación, porque esta corriente que se va a incrementar de manera que puede ser dependerá de la carga. Lo que suceda con esta curva que representa la gráfica de corriente en un montaje por el color, podemos observar la aproximación que se ve después de que el diodo alcanza ese voltaje. El umbral es más bien de tipo lineal y que no necesariamente la circulación de corriente estaría completamente controlada por la carga, sino más bien por la construcción de este dispositivo. Estas tres últimas razones del comportamiento lineal de N, polarización directa cuando se alcanza el umbral en el diodo y su mayor costo, y la alta corriente en fuga en comparación del diodo de propósito general, hace que no se pueda usar en estas aplicaciones, aun cuando ya lo menciona en un menor voltaje. Una de las ventajas que tiene hoy aquí es que la formulación rápida o elevada que presenta en comparación al diodo de propósito general lo hace un buen candidato para aplicaciones en donde se requiere tiempos que cambio de estado muy elevados que normalmente el propósito final no puede cumplir. Em, el fotodiodo, que también conocemos como fotodetector, que cuando hacemos como fotosensores es el que se presenta un símbolo en la imagen de la izquierda. Ahora vemos en diferencia de los LEDs de flechas apuntando hacia adentro, lo que se da a entender que ahora este componente se va a activar cuando no hay una radiación que incide sobre lo que se conoce como una unión. Viene en la parte de abajo, vemos la imagen
una fotografía característica del fotodiodo, pero también todavía más abajo que nosotros, digamos, modelo, y la parte superior en el centro vemos otro tipo de modelo en el cual podría ser, como resumen, el funcionamiento del fotoperiodo es que cuando la unión se ilumina, la corriente fluye a través de él de forma gráfica. Este comportamiento, ya que podemos ver la iluminación o el nivel de iluminación que tenga el componente, es lo que va a modificar el nivel de corriente y como ustedes pueden ver, hace de una manera más exponencial. Las celdas, bien, si se tiene un componente, se podría considerar como parte de los diodos. También es un componente básico que está fabricado a partir de la unión de dos capas de semicontrol, una de tipo P y una de tipo N. Si podemos ver el símbolo esquemático que tiene la celda solar en la imagen y nuevamente como en el caso del fotodiodo, este comportamiento se activa bajo la absorción de la luz. De hecho, el dispositivo fotovoltaico, y podemos mencionar que cuando la luz incide sobre la unión de la celda, este se puede generar electrones libres o se liberan electrones del enlace del átomo que en teoría de los semiconductores se explica como el traslado de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y bueno, estos electrones libres a través de la acción de un pequeño campo eléctrico va a poder verse recuperados o rescatados para su uso en circuitos de corriente eléctrica. Normalmente las celdas solares no vienen en forma individual, sino pines en conjunto que se conoce como paralelos porque la potencia que entrega de forma general es muy baja, pero ya en conjunto la suma de esta potencia puede alimentar a otros dispositivos que consumen una potencia mayor de lo que no puede hacer dispositivos electrónicos. Y bueno, en comparación también al futuro, al, a la función, podríamos decir que tiene esta misma función similar a la conversión de luz a energía eléctrica. Una de las diferencias es que tecnológicamente la de celda solar está optimizada para que lo haga en la conversión de energía y el fotodiodo más bien por la detección de la luz. El último componente que estamos abordando en esta ocasión es el que se conoce como diodo láser o láser que sigue siendo un componente de dos terminales, un componente en el que aparecen las capas de semiconductores de tipo P y como podemos ver en la imagen de la izquierda aparece el símbolo característico del láser. Vemos que tiene en cierto modo un parecido con lo que es un LED en el que hay una emisión de luz. Tiene no en una de sus cuatro terminales, en la parte del centro vemos el circuito de detección de la capa es un fotodiodo cubriendo. Hemos abordado en la imagen de la derecha que aparece acá, podemos ver la diferencia entre los símbolos temáticos de lo que es un LED y lo que es un láser. De forma general, tiene una línea vertical atravesada en el triángulo correspondiente a la terminal. En resumen de este componente, pues que de inicio presenta un diferente principio de operación porque en este caso en el que se trabaja como lo conoce como la emisión estimulada que representa en la transmisión de electrones a niveles más altos de energía que golpea a otros átomos y los electrones se ganan energía de estos átomos al relajarse o al perder energía que han ganado. Liberan fotones o lo que podemos decir y de algo este proceso pues se realiza para millones y millones de electrones y por tanto lo que vemos es un efecto de emisión de los que otra cosa podemos ver, la respuesta que tiene en comparación al LED es mucho más alta. Y a eso nos referimos al tiempo de respuesta, es decir, el tiempo en el que pasa desde la excitación hasta la iluminación de los demás, que también posee una mayor eficiencia de conversión de potencia en comparación al de la energía que se aporta en el nivel que entrega
de forma de luz mucho mayor y sin embargo, pues el láser en general lo podemos ver en la mayoría de las aplicaciones representa un mayor consumo de potencia. Cuando usamos las series en comparación a los LEDs, vemos que, por ejemplo, las pilas prácticamente se terminan muy rápido por este mayor consumo tienen componentes, además de que también representan un mayor, es bueno cuando esto hemos terminado la revisión general de lo que son los diodos, varias categorías, no necesariamente son todos, pero bueno, se ha abordado de los más comunes. Esto ha sido todo.